Buenas noches, camaradas. Quería compartir con ustedes una publicación que realicé hace pocos días en el grupo Debate Marxista Intermedio, un grupo de Telegram al que pueden sumarse, y de hecho hay más de 150 camaradas de todo el mundo que están participando. La publicación es: hay quienes aplauden la gran jugada de CFK, de Cristina Fernández de Kirchner, de pactar con Stanley como el gambito de dama. Nosotros, los marxistas, seguimos a Mao, que nos enseñó que nuestros enemigos son quienes, como CFK, pactan con el imperialismo yanqui. Bueno, es necesario hacer una precisión con respecto a esta cuestión de pactar con el imperialismo. Debemos aplicar la dialéctica materialista. El canal Introducción al Materialismo Histórico justamente es un canal introductorio cuyo fin es que la vanguardia en general, en particular los camaradas marxistas-leninistas, comprendan lo mejor posible nuestro método científico, que, como decía Mao, es el arma del proletariado en su lucha por la liberación de la humanidad. Entonces, vamos a aplicarlo concretamente para, creo que una aplicación en concreto sirve mucho más que explicaciones teóricas en general, ¿no? Entonces, pactar con el imperialismo yanqui tiene una doble naturaleza. Es decir, está bien en determinadas condiciones y está mal en otras. Bien y mal no son términos absolutos, no existe el bien y el mal, sino que son términos relativos. Es decir, está bien para un determinado propósito. Lógicamente, ese propósito es impulsar la revolución socialista mundial. Entonces, yo puse 3 ejemplos. Por ejemplo, la guerra de Corea, en la cual Mao Zedong pactó la finalización de la guerra dividiendo la península coreana en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. La política del... ahí me equivoqué. La nueva política económica, la NEP, que fue un caso en el cual Lenin suspende temporalmente la aplicación a rajatabla de la economía socialista, dado que el campesinado estaba extenuado por la guerra, el proletariado también, las dos clases principales en la Rusia socialista, y era necesario un respiro, era necesario suspender transitoriamente los principios de la economía socialista, ¿no? Eso permitió, por ejemplo, que Lenin pacte que los campesinos tengan ciertos derechos económicos de compraventa que habían sido muy limitados, se expandieron, y también se permitieron concesiones a las empresas extranjeras, a las empresas capitalistas extranjeras, para explotar los recursos rusos que estaban sin explotar, ¿no? Y eran necesarios para el desarrollo económico. Es decir, de alguna forma Lenin pacta con el imperialismo, con los monopolios, dándole las concesiones que eran temporales. Eso es muy importante remarcar. Y el pacto Ribbentrop, que es el clásico, ¿no? En el cual acusan a Stalin de pactar con Hitler, bueno, cuando en realidad ese pacto era inevitable, dado que los países occidentales, Inglaterra y Francia, le habían dado la espalda a la Unión Soviética y se regocijaban, impulsaban que Hitler ataque directamente a la Unión Soviética. Solamente que la jugada de Stalin los tomó por sorpresa, ya que Hitler, al garantizar la paz en el este, dirigió sus fuerzas en primer lugar contra las potencias occidentales que le habían dado, como repito, ¿no?, le habían dado la espalda a los acuerdos que Stalin proponía. Stalin proponía unos acuerdos con las democracias occidentales para, en caso de que Hitler ataque la Unión Soviética o Polonia o cualquier país occidental, automáticamente se activen un pacto de autodefensa y derrotar a Hitler. Esos pactos con el imperialismo
en el caso de la guerra de Corea con el imperialismo yanqui, en el caso de la NEP con los monopolios imperialistas de todo el mundo, y en el caso del pacto Ribbentrop con el imperialismo alemán de Hitler. Su función era preservar la revolución socialista en Corea del Norte, en la Unión Soviética en los dos otros casos. Es decir, impulsaban la revolución socialista mundial al preservar los pocos países que ya habían dado el paso de la revolución socialista. Ahora, siempre no está bien pactar con el imperialismo yanqui, lógicamente. De hecho, en general, prevalece que está mal, porque el imperialismo yanqui es el principal enemigo de la humanidad. Entonces, mal puede ser correcto pactar sistemáticamente con el imperialismo yanqui. Los 3 casos que di antes fueron excepciones puntuales a la regla de que está mal pactar con el imperialismo yanqui, principal verdugo de la humanidad. Cristina Fernández de Kirchner pactó con el embajador norteamericano en Argentina, probablemente para que aflojen el lawfare, los golpes combinados de la justicia en varias causas judiciales que la acosan, y los medios de comunicación pro-yanquis que la atacan sistemáticamente, o para obtener una protección judicial de también jueces federales de Comodoro Pi que se sabe que responden al imperialismo yanqui, etc. Es decir, por cuestiones personales, no por cuestiones de salvar a países socialistas, como en el caso anterior. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner no solamente que no quiere la revolución socialista mundial, sino que tampoco quiere la revolución socialista en Argentina, es decir, no quiere ningún tipo de revolución socialista. Ella está impulsando un capitalismo bueno, entre comillas, que solamente está en la mente de ella, porque no existe el capitalismo bueno. El capitalismo es capitalismo y en este momento está convertido en imperialismo, es decir, la fase de putrefacción del capitalismo. Un capitalismo bueno solo puede existir en la cabeza, en las fantasías de esta señora. Hace muchísimos años que el capitalismo pasó a la fase imperialista, a comienzos del siglo XX, y ese se refiere a un capitalismo industrial, a un capitalismo no usurario, no de los bancos o de las Fondo Monetario Internacional, de las agencias internacionales, etc. Pero bueno, ese, repito, no existe en ningún lado salvo en la mente de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, camaradas, espero que les haya gustado el video y que haya servido para explicar un poco más la dialéctica materialista. Venceremos.